La segunda carta de Pablo a los Corintios. Aunque se llama Segunda de Corintios en nuestras Biblias, hay muchas pistas en esta carta de que esta no es la segunda carta que Pablo escribió a la iglesia en la antigua Corinto. Pablo inició esta comunidad de Jesús en Corinto en uno de sus viajes misioneros hacía ya un tiempo. Puedes leer la historia en el libro de Hechos, capítulo 18. Y después de continuar con su camino, Pablo recibió un reporte de que las cosas no estaban bien en esa iglesia. Así que él escribió la carta que conocemos como Primera de Corintios para corregir estos problemas, y parece que muchos en la iglesia rechazaron la enseñanza de Pablo en esa carta y se rebelaron contra su autoridad. De manera que en esta carta aprendemos que Pablo había dado seguimiento a este asunto en persona, con lo que él llama una visita dolorosa, y después de esta envió una carta que nos dice fue escrita con angustia y lágrimas. Entonces, después de todas estas medidas, la mayoría de los corintios, no todos, se dieron cuenta de su arrogancia y le pidieron perdón a Pablo. Querían reconciliarse. Así que Pablo escribió esta carta para confirmarles su amor y compromiso. La carta fue diseñada con 3 secciones principales, cada una tratando un tema distinto. De manera que Pablo primero aborda su reconciliación con los corintios. Después, en los capítulos 8 y 9, trata el tema de la generosidad olvidada, y en los últimos capítulos, Pablo reta a los corintios que todavía lo rechazan. Profundicemos un poco y verás cómo se integra todo esto. Entonces, Pablo empieza agradeciendo al Dios de toda misericordia y consolación, quien le trajo paz y ánimo a él y a los corintios durante este tiempo de división y disputa. Él reconoce que las cosas han estado tensas desde su dolorosa visita y deja claro que los ha perdonado. Él quiere una relación abierta y honesta. Pero, en primer lugar, ¿por qué habían rechazado a Pablo? Bueno, más adelante en la carta descubrimos que los corintios habían menospreciado a Pablo como líder. Él era pobre, ganaba un minúsculo salario a través del trabajo manual, estaba en constante persecución y sufrimiento, frecuentemente no tenía hogar y, para colmo, no era un orador muy impresionante. Así que, una vez que los corintios fueron expuestos a otros líderes cristianos más prósperos e impresionantes, empezaron a pensar menos de Pablo. De hecho, estaban avergonzados de él. Entonces Pablo primeramente responde mostrándoles que su exaltación de estos líderes, simplemente por su riqueza y elocuencia, es una traición a Jesús. Muestra un sistema de valores completamente distorsionado. El verdadero liderazgo cristiano, dice Pablo, no se trata del estatus o de la autopromoción. Pablo muestra cómo él y los otros apóstoles son esclavos cautivos del Rey Jesús, quien les está guiando en un desfile triunfal. El trabajo de Pablo no es ser impresionante, sino apuntar hacia la persona que sí lo es, Jesús. Él, entonces, hace alusión a una reciente demanda de los corintios de que les proveyera algunas cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Y esto le parece ridículo a Pablo. Su iglesia ni siquiera existiría si él no lo hubiera empezado. Y entonces les dice que ellos mismos son su prueba de liderazgo genuino. Ellos son su carta de recomendación. De manera brillante, cita a los profetas Jeremías y Ezequiel, diciendo que el Espíritu de Dios ha escrito su carta de recomendación en los corazones de ellos, como su pueblo del nuevo pacto. Los corintios no deberían necesitar más pruebas que esa. La mención del nuevo pacto lleva a Pablo a una larga comparación entre el antiguo pacto entre Dios e Israel mediado por Moisés y el nuevo pacto entre Dios y los corintios mediado por Jesús y el Espíritu Santo. El antiguo pacto, hecho en el monte Sinaí, fue verdaderamente glorioso. Hizo que Moisés mismo resplandeciera con la gloria de Dios. Pero esa gloria eventualmente se desvaneció, sin mencionar el hecho de que las leyes de ese pacto fueron ineficaces en transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto, en comparación, es todavía más glorioso, porque el Jesús resucitado es la mismísima gloria de Dios y vive para siempre, y es su Espíritu el que ahora está transformando a su pueblo para ser más fiel, como Jesús mismo. Ahora, todo esto suena genial. Quiero decir, ¿quién no querría participar de la gloria de Dios mismo? Pero Pablo continúa mostrándoles cómo la paradoja de la cruz pone al revés las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito. Después de todo, la exaltación gloriosa de Jesús como Rey tuvo lugar a través de su sufrimiento, ejecución y muerte.
En la cruz, Jesús reveló la salvación de Dios. Murió por los pecados del mundo para reconciliar a las personas con Dios. Pero la cruz hace todavía más. Revela el carácter de Dios. Él es un ser de completa autoentrega y de amor sacrificial, quien busca el bienestar de los otros. La cruz también revela una nueva manera de vivir, una con forma de cruz. Y la meta de Pablo es que su vida y ministerio imiten la cruz. Así que aunque su carrera apostólica ha estado marcada por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo fue para servir a los corintios. Cuando ellos desaprueban la pobreza y el sufrimiento de Pablo, también desaprueban a Jesús. La manera de vivir y de liderar de Pablo es en realidad la prueba de que él representa auténticamente al Jesús crucificado y resucitado. Pablo realmente quiere reconciliarse con los corintios, pero no va a permitir que esto se realice hasta que ellos hayan sido transformados y abracen esta paradoja de cabeza de la cruz. Después de esta apelación apasionada, Pablo continúa tratando el tema de la generosidad olvidada. Los cristianos judíos en Jerusalén habían caído en la pobreza a causa de una hambruna, y Pablo estaba reuniendo dinero para ellos de entre las nuevas iglesias que había fundado, formadas principalmente por no judíos. Todos enviaron un regalo de consuelo como símbolo de su unidad en Jesús el Mesías. Y así, muchas de sus iglesias estaban muy contentas de dar, pero los corintios, en medio de todo este conflicto con Pablo, no habían ahorrado para dicho regalo. Y para Pablo, esto no se trata solo de dinero. Es otro signo de que los corintios no han sido transformados por el Evangelio de Jesús, que es en su centro una historia de generosidad. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él les está contando la historia del Evangelio a través de metáforas financieras. Jesús entregó su glorioso honor o riqueza y se humilló para morir como un esclavo pobre, para que otras personas que eran pobres por el pecado y la muerte pudieran ser exaltadas y convertirse en ricas a través de la riqueza de la gracia de Dios. Ser cristiano es dejar que esta historia eche raíces en tu mente y tu corazón, transformándote en alguien que es más generoso, más dispuesto a compartir su vida y sus recursos para ayudar a otros. En la sección final de la carta, Pablo se enfoca en una fuente principal de su conflicto con los corintios. Ese grupo de líderes impresionantes a quienes él sarcásticamente llama superapóstoles. Ellos llegaron a Corinto promocionándose a ellos mismos y hablando mal de Pablo, diciendo que era un líder pobre y sin éxito. Arriesgándose a sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice, ¿estos tipos quieren realmente comparar credenciales? Él podría sobrepasarles a todos ellos. ¿Son judíos expertos en la Biblia? Bueno, también Pablo. Él era también un fariseo. Se había memorizado toda la Biblia. ¿Quieren hablar de su conocimiento superior acerca de Jesús? Pablo ha visto y ha estado con Jesús resucitado. Incluso ha tenido visiones del trono celestial de Jesús. Pero lo más importante, Pablo ha dedicado su vida entera a la misión de Jesús. Ha sacrificado su comodidad y su estabilidad y nunca le pidió dinero a los corintios. A diferencia de los superapóstoles, quienes cobraban mucho, pero Pablo se ganaba su propio salario. Pablo dice que se niega a presumir de estos logros, porque estas no son cosas realmente importantes para el cristiano. En lugar de eso, él presumirá de lo imperfecto y débil que es, porque es en esas insuficiencias que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. O como Jesús una vez le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo concluye la carta con una sobreadvertencia a los corintios sobre su necesidad de examinarse. Su desprecio hacia Pablo, su manera de vivir y su amor por esos superapóstoles, todo esto muestra que ellos no entienden en esencia quién es Jesús. Puesto que no están viviendo como seguidores transformados de Jesús, les invita una vez más a humillarse a sí mismos delante del amor de Jesús. Segunda de Corintios nos ofrece una ventana realmente única a la vida de Pablo y a la paradoja que se nos presenta en la cruz de Jesús. La cruz reta nuestros valores y nuestras maneras de ver el mundo. Nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, pero Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús.
La cruz también desata el poder transformador y la presencia del Espíritu para empoderar a los seguidores de Jesús para que tomen su manera cruciforme de vivir y la hagan suya. Y de eso se trata 2 Corintios. Muy buenas casi tardes, espero que estén muy bien. Este video de 10 minutos ha resumido lo que hemos estado estudiando. No sé si alguien sabe cuándo iniciamos. Yo ayer hacía un recuento ahí con Raúl. Empezó el estudio de segunda carta a Corintios el 21 de agosto. Llevamos 25 enseñanzas en torno a 2 Corintios, que ya se terminó el último pasaje hace un par de semanas, y Raúl hizo una enseñanza en torno a la Trinidad tomada de la segunda carta a los Corintios. Entonces yo espero que mientras hayan visto este video, este panorama de la carta, hayan recordado cosas muy importantes que se estuvieron cubriendo semana a semana, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y a mí me gusta mucho cómo se presenta en este video los diferentes puntos que hemos estado abordando, entonces espero que haya sido un buen recordatorio. Es algo increíble pensar que una carta que se escribió por ahí del año 55, 56 después de Cristo, pues siga teniendo resonancia en nuestras vidas, en nuestros corazones, de cosas que se vuelven todavía muy relevantes. Y si bien hace un momento leímos una porción del primer capítulo, ayer que me buscaba David y me decía, Mike, ¿me puedes decir cuál va a ser el pasaje que vamos a explorar el día de hoy? Pues le decía, pues es que como tal no va a haber un pasaje, puedo hacer de referencia el capítulo 1, pero hoy vamos a cubrir muchos versículos en torno a una enseñanza muy especial. Antes de iniciar, les pido ahí donde están que inclinen su rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias porque con la enseñanza de hoy podemos concluir una serie de varios meses que hemos dedicado a estudiar la segunda carta a los Corintios. Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a enseñar, a compartir. Habla a través de tu palabra, habla a la vida de cada una de las personas que están aquí. Muéstrate para con ellos. Y, Señor, que tu palabra cobre vida en nuestras vidas, alimenta esas áreas que tal vez tenemos necesidad y revélate a nosotros en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar, quisiera hacerles una pregunta y si tú tuvieras que contestarla, piénsalo ahí. Si yo te preguntara, ¿quién es Dios para ti? ¿Qué sería la respuesta que vendría a tu mente? ¿O cuál sería la respuesta inmediata? ¿O cuáles serían las características de parte de Dios que incluirías al momento de tratar de contestar esta pregunta? ¿Quién es Dios para ti? Y el día de hoy he titulado este mensaje El Dios revelado a los Corintios. Y como les decía, no vamos a tomar un pasaje como tal, pero vamos a explorar diferentes versículos donde Dios se le estaba revelando a los Corintios, al menos en la segunda carta a los Corintios. La palabra en el griego para Dios es Theos. Esta es la palabra que traducimos al español como Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra Dios va a aparecer unas 1320 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 1320 veces. Y en el caso de la segunda carta a los Corintios aparece más de 70 veces este concepto de Theos, de Dios. Por tiempo no voy a poder explorar las 70 veces que aparece, nada más me dieron como 50 minutos para predicar, entonces ya usamos 10 en el resumen. No tengo tiempo para explorar las 70, pero vamos a tocar muchas ocasiones en las que aparece este concepto de Theos en 2 Corintios, y quiero que veas lo que ha ido ocurriendo a lo largo de cada pasaje y cómo nos deja ver un poquito de quién es Dios. Este mensaje lo voy a dividir en dos partes. Vamos a hablar primero del Dios revelado en la segunda carta a los Corintios y después lo que debería ser una respuesta a esa revelación
que es el Dios venerado. Entonces vamos a empezar, primer parte de este mensaje, el Dios revelado, y quiero iniciar con unos versículos que dimos lectura ahí en el primer capítulo de la segunda carta a los Corintios. En los versículos 2 y 3 dice lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes van un poco más adelante, casi al término de la carta, Pablo va a resaltar este concepto una vez más en el capítulo 11, versos 31. La primera parte del 31 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera parte que yo quiero resaltar de este Dios que se revela es que Él se revela como el Padre. Dios se revela como el Padre. Y en la definición del griego pater hay varios conceptos, pero yo solo voy a resaltar estos dos que aparecen aquí. El Padre hacia los cristianos y obviamente el Padre del Señor Jesucristo. Tomado del léxico Strong, la primera parte que quiero resaltar es que Dios se llama el Padre de los cristianos, pero esto es lo importante. Hay que recordar que muchas veces hacemos referencia a Dios como el Padre, pero solamente es un Padre si hay una relación de padre-hijo. De lo contrario, solamente está ahí como un Dios, como el Dios creador, como nosotros su creación, sus criaturas, pero no necesariamente sus hijos. Porque el Strong dice lo siguiente: Dios es llamado el Padre de los cristianos, de aquellos que a través de Cristo han sido exaltados a una relación especialmente cercana e íntima con Dios, y que ya no le temen como el juez severo de pecadores, sino que la reverencian como su Padre reconciliador y amoroso. Entonces, yo espero que todos los que estemos aquí en esta mañana podamos decir que en efecto podemos ver a Dios como el Padre, como nuestro Padre, porque así es la lectura que dimos, nuestro Padre y Padre del Señor Jesucristo. Pero tiene que ver con esta relación de cercanía. No sé si te ha pasado, en algunos casos sucede que cuando no hay una relación del hijo o la hija con el padre, se hace referencia a es mi padre biológico. O sea, lo reconozco como mi padre biológico, pero no tengo una relación con él. No lo puedo considerar realmente mi padre. Hay veces que otra figura sustituye ese lugar del padre. O sea, sí se le reconoce al padre como el padre biológico y hasta ahí, ¿no? Tal es el padre que provee y hasta ahí, pero no hay una relación. Y aquí yo creo que esa es la distinción. Podríamos ver a Dios como Dios el creador, o lo podemos ver también, no nada más como Dios creador, sino como Dios el Padre. Y la otra cosa que se resalta acá es que también dice que es el Padre del Señor Jesucristo. Y dice: a quien Dios ha unido a sí mismo en el lazo más cercano de amor e intimidad, familiarizado con sus propósitos, elegido para explicar y llevar a cabo el plan de salvación para con los hombres y hecho para compartir su propia naturaleza divina. Y otra vez en esta definición nos deja ver la intimidad y la cercanía que había de Jesucristo para con Dios Padre. En múltiples ocasiones a lo largo del Evangelio vemos a un Jesús que dice: si me conocen a mí, conocen al Padre. Yo les voy a revelar lo que Dios me ha revelado a mí, porque tiene que ver con esa comunión y esa cercanía que Él tenía con el Padre. Nos pone el ejemplo Jesucristo como alguien que también reconoce a Dios como el Padre. Entonces, primera cosa que vemos aquí: Dios se revela como nuestro Padre, Dios se revela como el Padre del Señor Jesucristo. Segunda cosa, ahí mismo, regresando al capítulo 1, en la segunda parte del verso 3, dice: Padre de misericordias. No nada más dice que es nuestro Padre, no nada más dice que es el Padre del Señor Jesucristo, sino que dice que es el Padre de misericordias. Y en el griego esta palabra se puede traducir como compasión, piedad o misericordia. Compasión, piedad o misericordia. Un atributo increíble
de Dios Padre. ¿Cuánto tendríamos también que aprender de esos atributos, esas características de un Dios? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que somos compasivos? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que tenemos piedad para con las personas? ¿Cuántos podríamos decir que somos misericordiosos? Especialmente los que ya somos padres y que hay veces que en el malestar, en el enojo, no ejercemos estos atributos de Dios que también deberíamos de tener. Tercer cosa, ahí mismo, en el mismo versículo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y si van un poco más adelante, en el capítulo 7, tiene que reforzar este punto Pablo. En el capítulo 7, verso 6, dice, pero Dios que consuela a los humildes. Un Dios de toda consolación y un Dios que consuela. Y me encantó porque hace rato lo mencionaba David. Estas palabras que aparecen aquí de Dios de toda consolación y el que consuela es la palabra paraclesis. Y ahora vamos a ver la otra palabra en el verbo, pero yo estoy seguro que recuerdan el concepto de paracletos. Hemos enseñado en diferentes ocasiones sobre el concepto de paracletos. ¿A quién se le atribuye el concepto de paracletos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y es muy importante recordar lo que significa el paraclesis o el paracletos. El paraclesis es que hagas un llamado para estar cerca. Si nos ponemos en la posición de que somos hijos de Dios, y si tú recuerdas cuando eras un pequeño o una pequeña, había cosas en las que aparentemente eran cosas muy sencillas, pero tenías que llamar a alguien para que te ayudara, ¿no? Mis hijas de 10, de 7 años, pues constantemente piden ayuda para cosas que tal vez yo diría, esto ya lo podrían hacer, pero requieren de apoyo, ¿no? Cosas tan sencillas como, ¿me ayudas a bajar el chocolate, por favor? Cosas tan sencillas porque tal vez no se alcanza. Y entonces haces un llamado para que alguien esté cerca de ti, porque necesitas el acompañamiento y necesitas la ayuda. Cuando la estamos pasando difícil, normalmente buscas a alguien que esté cerca de ti, o quieres que alguien esté cerca, ahí acompañándote. Porque esa es la idea. La primera parte del paraclesis es que es el llamado para que estés cerca. También se puede traducir como aliento o como ánimo. También se puede traducir como consuelo o confort. Y cuando vemos lo que aparece en el capítulo 7 y verso 6, pues es prácticamente lo mismo. Ahora aparece el verbo, parakaleo. Y es lo mismo. Parakaleo tiene que ver con que vas a tener que echar un llamado para que le pidas ayuda a alguien que se venga a tu lado. Tiene que ver con animar o fortalecer. Tiene que ver con consolar o confortar. Y entonces por eso el Paracletos, el Espíritu Santo, hace todo esto. Cuando Cristo anuncia que se tiene que ir, nos dice, pero no los voy a dejar solos. Se va a quedar con ustedes el Paracletos. Se va a quedar con ustedes el Consolador. Se va a quedar con ustedes el que va a estar ahí al lado. Se va a quedar con ustedes el que les va a infundir ánimo y aliento. El que les va a traer consuelo. Cuando me enfrento con personas cercanas que tienen algún conocido, algún familiar que ha fallecido, yo ya tengo ahí listo como una nota de texto este pasaje sobre Dios siendo el Consolador, el Padre de toda consolación, o el Dios de toda consolación y que nos consuela. Porque muchas veces esto es lo que se necesita cuando estás pasando un momento de dificultad. Necesitas a alguien que esté ahí a tu lado, necesitas a alguien que te pueda dar aliento, que te pueda dar ánimo, que te pueda dar consuelo, que te pueda dar confort. Y esta es otra característica importante que aparece en la Escritura sobre Dios. Siguiente cosa, no nada más habla de que es el Padre, nosotros, el Padre de Jesucristo, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, sino que un poco más adelante, en el verso 9, habla también de otros atributos de Dios. En el verso 9 dice, Dios que resucita a los muertos.
Dios que resucita a los muertos. Y tal vez alguien podría decir, oye, pero eso no es algo que sucede con frecuencia, o al menos no lo vemos a menudo, ¿no? La gente que hemos pasado por esos momentos en los que tenemos gente cercana y que ha fallecido, pues tal vez podemos clamar a Dios, pero no vemos ese tipo de milagros. Al menos no tal vez con la frecuencia que leemos en algunos pasajes en la Escritura. Pero yo lo que quiero resaltar acá es que si habla de que es un Dios que resucita a los muertos, tiene que ver con que es un Dios poderoso. Posiblemente no vamos a ver eso constantemente o frecuentemente, o tal vez no con la frecuencia que quisiéramos, pero es un Dios poderoso. Y ahí solamente pongo algunos versículos, no los vamos a leer. En este versículo 4:7, 6:7, 10:4, 13:4, hace referencia al poder de Dios. En estas escrituras hace referencia Pablo al poder de Dios. Y una de las maneras en la que Dios muestra su poder es levantando de la muerte a varias personas. De hecho, en parte de la escritura dice que así como Dios levanta de la muerte, pues hay otras obras que Él va a realizar, porque tiene ese poder para hacerlo sobre nuestro enemigo, que es la muerte. Otra cosa más que se resalta en la segunda carta a los Corintios, ahí mismo en el verso 12, perdón, en el capítulo 1, pero ahora en el verso 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. En este verso 12 resalta ahora la gracia de Dios. Y si van al capítulo 9, le tienen que agregar un adjetivo. Porque en el capítulo 9, en el verso 14 dice, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Tiene que poner un adjetivo que difícilmente usamos todo el tiempo, que es la superabundante gracia, porque no hay una manera más clara de explicar la gracia de Dios. Cuando algo es abundante, pues es que es más que suficiente, ¿no? Cuando, por ejemplo, Bere constantemente me critica a veces cuando compramos cosas de comida y tenemos algunos invitados, a mí no me gusta que la comida se desperdicie, ¿no? No me gusta, entonces yo suelo comprar así como muy justo, ¿no? Vamos a comprar pan dulce, a ver, ¿cuántos panes quieres? No, pues 1. No, pues yo 2. Ok, pues así contaditos y hay 8 panes dulces en la mesa porque se necesitan 8 panes dulces. Pero en casa de mi suegra se acostumbraba que es en abundancia. Entonces sí, van a sobrar como 5 panes, pero más vale que sobre a que falte, porque no vaya a ser que a alguien se le antojó la segunda concha o la oreja o lo que te guste, ¿no? Entonces se vuelve abundante, pero siempre sobra. Entonces ahí yo entro en conflicto, no me gusta que sobre, entiendo que tampoco debe faltar, pero aquí en este punto de la gracia de Dios sucede justo eso, no va a ser codo, no le va a faltar gracia, no se va a quedar corto en la gracia, está súper abundante, es de más, su gracia sobreabunda, porque la gracia como lo conocemos, pues son los favores no merecidos de parte de Dios. Son esos regalos que no merecemos. No lo merecías y aún así lo recibes y lo recibes de más. Y entonces el concepto de gracia en el griego va a implicar que como se trata de gracia, se trata de un regalo que no mereces, la respuesta esperada es que es gozo, es placer, hay deleite, hay dulzura, hay encanto, hay hermosura. Eso es todo lo que implica la gracia, porque esa debería ser la respuesta ante algo que estás seguro, convencido, convencida de que no mereces. Y además te lo dieron de más. Es decir, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Nuestras hijas constantemente están pensando en los momentos donde van a recibir regalos.
Y no sé si les pasa a ustedes, pero si acaba de pasar Navidad o Reyes, ya están pensando en lo que van a pedir para la próxima Navidad y Reyes. No sé si nada más me pasa a mí o también les pasa a algunos de ustedes. O empiezan a pasar los días y aunque falten 2, 3 meses, es que ya viene mi cumpleaños. Y entonces en mi cumpleaños voy a pedir esto y voy a pedir esto y voy a pedir aquello. Y ya pasa el cumpleaños, entonces ahora ya pronto va a ser Navidad, aunque falten 5 o 6 meses. Pero ya estás proyectándote ante el posible regalo que deberías de recibir. Porque así se ve, ¿no? Lo debería de recibir porque va a ser cumpleaños, lo debería recibir porque va a ser Navidad. Pero cuando se recibe algo más allá de lo que se espera, la respuesta debería ser sumo gozo, sumo deleite. No nada más porque era la expectativa que tenía, sino porque se recibe mucho más. Y esa es la idea detrás de la gracia de Dios. Porque es un regalo que no se merece. Otro concepto más de Dios, en el verso 18, la primera parte dice, más como Dios es fiel. Como Dios es fiel. En otras versiones dice, Él es verdadero, Él es real. Pero el concepto en griego tiene que ver con que es alguien digno de confianza. Es alguien en el que se tiene que confiar. Se puede confiar. Voy a volver a poner el ejemplo de mis hijas. En estos días se han molestado porque hemos faltado algunas promesas. Pero no son promesas como de cosas de vida o muerte, ¿no? No son promesas como que, híjole, no estoy ahí por ti. Simplemente hay veces que se le promete de, mañana vamos a hacer esto, y pues resulta que mañana no se pudo hacer eso por X o Y razón, y luego, bueno, pero lo vamos a hacer pasado mañana, y llega pasado mañana y tampoco se puede hacer. Entonces hemos tenido reclamos de parte de Hannah o de Vale, diciendo, es que no cumples tus promesas. Entonces yo le dije, a ver, pues sabes que vamos a tener que ser cautelosos en lo que estamos diciendo que prometemos, porque hay veces que no está en nuestras manos, pero eso no sucede con Dios. Dios es fiel y puedes confiar todo el tiempo en Él. Él es digno de confianza y se puede confiar en Él. Y es otra característica que Pablo resalta acá. Un par de cosas más sobre Dios. Ahí mismo en el capítulo 1, en el verso 21 dice, en la Reina Valera dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios. Y en la Nueva Versión Internacional dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Aquí pasa, no nada más son los atributos de su fidelidad, de su misericordia, del consuelo que nos ofrece, sino que nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo. Y acuérdense que era una lucha que estaba pasando con la iglesia de los Corintios. Estaban batallando con varias cosas. Y este concepto en el griego tiene que ver con que nos va a hacer firmes, nos va a establecer, nos va a confirmar, nos va a asegurar. Dios también nos ayuda a eso, hasta permanecer firmes en nuestra fe para con Jesucristo, en el evangelio correcto, porque eso es algo que Pablo estaba peleando constantemente, ¿no? En el video se hace referencia y se hace un recordatorio a lo que ya habíamos explorado antes sobre los famosos superapóstoles, que no se dejen engañar. Entonces permanezcamos firmes ahí. Más adelante en los versos 21 y 22 aparece otro tema también. En la Reina Valera dice, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y en la Nueva Versión Internacional dice, Dios, Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En la antigüedad los reyes acostumbraban tener un anillo donde venía un sello real. Y entonces cuando había algún decreto de parte del rey, había un mensaje que se tenía que emitir, el rey ahí mismo con su anillo sellaba y daba fe y daba legalidad de que eso venía de parte del rey. Esa era su garantía, esto lo dice el rey, se sellaba. También aparecen ahí el concepto de las arras, es algo que seguimos ocupando como símbolo, por ejemplo, en los matrimonios, ¿no?
hay una entrega simbólica de unas arras, de unas monedas, de algo de valor que va a representar una promesa. Y te lo entrego y lo recibo y se promete. Y se hace alusión al Espíritu Santo como ese sello y como esas arras, como muestra de que va a suceder algo. Ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, pero en capítulo 5, verso 5, Pablo también dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y en la Nueva Versión Internacional dice: es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del Paracletos. Dios promete que no nos va a dejar solo, pero no nada más es de dientes para afuera. Nada más dice: oye, no te voy a dejar solo, confía en mí. Sino que aparte dice: aquí está el Paracletos. Te lo dejo, ahí está el Espíritu Santo. En la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente: Pablo menciona 2 dones que Dios nos da cuando llegamos a ser cristianos. Número 1, un sello de propiedad para mostrar quién es nuestro maestro, así como los reyes sellaban la carta y decía: esto es de parte del rey. 2, el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos y recibiremos todos sus beneficios. El Espíritu Santo garantiza que la salvación es nuestra ahora y que recibiremos mucho más cuando Cristo regrese. El gran consuelo y poder del Espíritu Santo en esta vida es un anticipo o adelanto, ese depósito, esas monedas que se entregan de los beneficios de nuestra vida eterna en la presencia de Dios. Y ahí está el sello y ahí están las arras, esa garantía. En el capítulo 2, verso 14, Pablo dice lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y en esta parte que está resaltado aquí en negro, el cual nos lleva siempre en triunfo, habla de que Dios es un Dios victorioso. Es un Dios que nos da gracia, es un Dios que nos da misericordia, es un Dios que nos da consuelo, es un Dios que levanta a los muertos, los resucita, los trae a la vida, pero también es un Dios que trae victoria para nosotros. Hay que confiar en eso también. Y un par de cosas más. En el capítulo 3, verso 3 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y en el capítulo 6, verso 16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí no hay mucho que tenga que ampliar y explicar, porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que estamos sirviendo y que adoramos y veneramos a un Dios que vive, no es un Dios que está muerto. Estamos muy cerca de llegar a Semana Santa, y una de las cosas que yo siempre he tenido como mucho conflicto es en los templos católicos constantemente tenemos a un Cristo crucificado, sufriendo. De hecho hay algunas imágenes que hasta dan como un cierto temor y o sea, se ven muy dramáticas, ¿no? Pero algo que me encanta en algunos templos, especialmente en el sábado de resurrección, es que develan a un Cristo resucitado. Me ha tocado, luego les platicaré la anécdota completa, pero he ido a la famosa misa de gallo y cuando develan a un Cristo resucitado. Y yo cuando vi eso dije: es que ese es el Cristo que deberían de tener todo el tiempo en las congregaciones. Ese Cristo que sí está con sus marcas en sus manos, pero que claramente es un Cristo vivo, no el Cristo muerto. Tal vez la cruz nos permite recordar el sufrimiento, pero tenemos que tener presente que Cristo es un Cristo resucitado. De hecho, yo en algunas ocasiones decía: en lugar de tener un crucifijo como el símbolo del cristianismo, probablemente debería ser una tumba vacía. Y que tuviéramos aquí, ¿no? Nos colgáramos la tumba vacía. Eso estaría increíble, porque Pablo también lo dice. Si Cristo no resucitó, entonces toda nuestra fe no sirve de nada. Y entonces tenemos que recordar que es un Dios vivo, es un Dios viviente, no está muerto. Y en el capítulo 3, verso 5, en la Reina Valera dice:
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No está hablando de competir con Dios, sino está hablando de las habilidades que tienes de parte de Dios. De hecho, en la Nueva Versión Internacional lo pone un poco más claro. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Y en el griego esta palabra tiene que ver con suficiencia. Dios es quien provee todo, Dios te es suficiente, incluso hablando de las capacidades, porque acuérdate que Pablo va a estar haciendo esta defensa de su ministerio. Lo están criticando, se está defendiendo, él está hablando de su debilidad, lo vimos en el video de resumen. Y Pablo va a decir, oye, ¿sabes qué? A mí lo que me basta es Cristo, es Dios, porque Él es quien provee esta capacidad. No es mi elocuencia, decía Pablo. Dios es suficiente. Y más adelante en el capítulo 5, versos 18 al 19 dice lo siguiente: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. En la Biblia del Diario Vivir dice lo siguiente: Dios nos atrae hacia sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justos. Dejamos de ser enemigos, extraños o extranjeros para Dios cuando confiamos en Cristo. Ya reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo, y de esa manera somos aquellos que tienen el ministerio de la reconciliación. Dios te reconcilia y te invita a que tú te unas al equipo de la reconciliación para estar reconciliando a otros con Cristo y con Dios. Y una cosa más sobre estas características de Dios. Llegando al último capítulo de la segunda carta a los Corintios, casi al terminar, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Casi al cierre de la carta, Pablo cierra con dos características de Dios. Resalta lo que en griego se dice algo así como Irene, que es paz, armonía sin H, el estado de tranquilidad de un alma que está segura de su salvación a través de Cristo. Ese es uno de los atributos de Dios: paz, armonía. Pero también habla de amor, y el concepto que aparece aquí es el famoso concepto ágape. Este concepto de afecto, de buena voluntad, de amor, de benevolencia. Y así es como cierra la carta Pablo, diciendo que Dios también es un Dios de paz y de amor. Ahora, si me estuviste siguiendo, he tocado 14 características de Dios que aparecen en 2 Corintios. Aquí te va el resumen. Esta es la manera en la que Dios se reveló en la segunda carta a los Corintios. Y acuérdense que me faltaron varias porque les dije que aparecía 70 veces. Algunas se repiten. A ver si, ¿cuál fue la primera? ¿Cómo se revela Dios para con nosotros? Como nuestro Padre. No nada más nuestro Padre, sino que también dice que es el Padre ¿de quién? De Jesucristo, del Señor Jesucristo. Luego hablábamos de que también es Padre ¿de qué? De misericordias. Y de forma inmediata decía que es el Dios de toda consolación. Hablábamos al hacer referencia a que Dios levanta a los muertos, los resucita, que era un Dios ¿qué? Poderoso. También dijimos que tiene una característica en la que no es mezquino, no le falta. ¿Cuál es? Su gracia. Es el Dios de la superabundante gracia. Y en este primer diapositiva también hablábamos de que Dios es fiel. Ahí van los primeros 7. 7 cosas que vemos a lo largo de la segunda carta a los Corintios con características muy peculiares de Dios. Pero no se te detiene ahí. Después dijimos que también es un Dios que nos ayuda a mantenernos firmes en Cristo.
Es un Dios que nos permite mantenernos firmes en Cristo y que no nos deja solos y por tanto nos unge y nos da de su Espíritu. Hablábamos también que es un Dios que nos lleva siempre en triunfo, es un Dios que quiere que también nosotros triunfemos. Y decíamos que no es un Dios muerto, sino que es un Dios vivo, es un Dios viviente. También decíamos que es un Dios suficiente, con Él lo tenemos todo. Y hablábamos de este ministerio de la reconciliación, es un Dios que nos va a reconciliar consigo mismo por medio de Cristo. ¿Y cuáles eran las últimas dos características que vimos? ¿Es un Dios de qué? De amor y de paz. 14 cosas que podemos ver de un Dios que se revela en la segunda carta a los Corintios. Y podremos agregarle más a la lista. Pero me llama mucho la atención que Pablo tiene que estar enfatizando esto una y otra vez. Ahora, podríamos ver a lo lejos a este Dios y decir, wow, qué gran Dios tenemos. Es un Dios de amor, de paz, de gracia, que reconcilia, que nos quiere ver triunfantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo podemos ver y ese es Dios. Pero algo que tenemos que revisar es si ese es el Dios que se ha revelado a nosotros también. Porque algo que me gusta es que Pablo, independientemente de todas las cosas que dice de Dios, en este capítulo 12, verso 21 dice, mi Dios. Va a decir, mi Dios. Y es donde tú te lo apropias. Es donde tú no nada más lo ves a la distancia, sino que todas esas cosas de Dios, pues están ahí, porque si empezamos con la número 1, si Él es tu padre y tú eres su hijo y tú eres su hija, pues ¿qué crees? Él te quiere dar gracia, Él te quiere dar paz, Él te quiere dar amor, Él te quiere dar consuelo, Él te quiere ver triunfando, etcétera, 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 pero tienes que decir, Él es mi Dios, no nada más, Él es el Dios, o ahí está Dios. Algunas posturas en torno a Dios que ven a un Dios creador que puso todo en movimiento, echó todo en existencia y de ahí se echó para atrás y dijo, yo ya cumplí. Y así se percibe, eso se llama deísmo, con D, no con T, deísmo. Sí existe un Dios para las personas que son deístas, pero ese Dios no se relaciona contigo. No se puede relacionar, no le interesa relacionarse contigo. Simplemente puso todo en existencia, lo echó en movimiento y se acabó. Al momento que tú dices, es mi Dios, todo lo demás cobra sentido. Y yo lo que te quisiera preguntar en esta primera parte del mensaje es, ¿qué necesitas de Dios, de todo eso que se ha revelado? Posiblemente el día de hoy lo que tú necesitas es paz, posiblemente necesitas amor, posiblemente necesitas consuelo, posiblemente necesitas sentirte que sí hay misericordia para ti, que tienes que ser reconciliado con Él. De todos los 14 elementos que vimos hoy, ¿cuál es la que más necesitas abrazar hoy? Posiblemente hay algo que digas, Dios, yo necesito eso. Y ahí está disponible para ti. ¿Y qué podemos hacer ante todo esto? Una vez que hemos visto todas estas características de Dios, yo diría que tiene que haber una respuesta de nuestra parte. Déjenme platicarle algunos otros versículos donde aparece Dios, en segunda carta a los Corintios. Que yo veo dos respuestas que tendría que haber de nuestra parte al reconocer que todo eso es Dios. En el capítulo 1, verso 3, Pablo comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Versión Internacional dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa misma palabra puede ser sobre bendición o puede ser sobre alabanza. Y lo vuelve a decir un poco más adelante, en el capítulo 11, verso 31, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. Y en la Nueva Versión Internacional dice, el Dios y Padre del Señor Jesucristo sea por siempre alabado. Entonces la primera respuesta que yo creo que tendríamos que tener al reconocer que todo eso es Dios, pues es que Dios merece toda nuestra alabanza.
Si Dios es todo eso, pues lo meramente que tenemos que hacer es pues alabarle. Dios merece nuestra alabanza. Dios merece que le digamos bendito. De hecho, en la oración del Padre Nuestro, parte de la instrucción comienza Jesús diciendo eso. Padre nuestro que estás en los cielos, y empezamos a decir santificado sea tu nombre. Empezamos a venerarle desde el inicio. Pero no solo eso, en el capítulo 2 vemos que Pablo comienza este verso 14 diciendo, mas a Dios, gracias. Y luego continúa la idea. Pero dice, mas a Dios, gracias. Y en el capítulo 9, verso 11 y 12 dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Verso 12, esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Y si te fijas aquí hay un contraste, o más bien no un contraste, hay una conexión directa, y de hecho en el video se mencionó en el resumen. En el video decía algo que el evangelio es una clara muestra de la generosidad de Dios para con nosotros, y que por eso Pablo peleaba con los corintios de que no estaban dispuestos a ser generosos. La gracia es súper abundante, ¿verdad? Eso es lo que decía hace rato. Y aquí Pablo les dice que su manifestación de gratitud sea abundante. No puede quedarse corta. Si estamos recibiendo tanto, pues lo menos que se espera es que tu gratitud sea en consecuencia. Por ende, por eso hablamos de conceptos como que somos mal agradecidos, porque no estás en la capacidad o en la disposición de dar al menos un gracias por algo que estás recibiendo. Entonces por eso dices, eres mal agradecido. Hay otros conceptos todavía más fuertes. Es un desgraciado. Pero eso es para otra cosa, ¿no? Pero se habla de que le falta gracia a la persona. No está reconociendo el favor que recibe y entonces es un desgraciado. Quedémonos mejor en que seamos tengamos abundante acción de gracias para con Dios. Y de hecho, en el mismo capítulo termina diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Entonces no solamente merece toda nuestra alabanza, sino que Dios merece toda nuestra gratitud. Y entonces el día de hoy yo te quiero invitar a que habiendo entendido estos 14 elementos de quién es Dios, habiendo visto cómo es que Dios se revela para con nosotros, y aun cuando fue para una iglesia muy peculiar, creo que todos los que estamos acá estamos convencidos de que todo ese mismo Dios sigue siendo ese Dios disponible para nosotros, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si has comprendido estas cualidades, estas características de Dios, y si estás conmigo en que podríamos entonces alabarle y emitir una acción de gracias para con Él, pues yo te quiero invitar que ahí donde estás te pongas de pie y vamos a volver a entonar este canto en donde le vamos a decir al Señor que le vamos a dar la gloria. Solamente vamos a entonar un coro, la última estrofa y terminamos con el coro, pero que mientras lo hagas le puedas decir auténticamente, Señor, yo te doy la gloria a ti por quien tú eres y la manera en la que te has revelado a mí. Entonces vamos a decirle, te daremos la gloria.
Señor, en esta hora queremos darte la gloria a ti. Te damos toda la gloria, toda la alabanza, te damos toda nuestra gratitud por quien tú eres y por la manera en la que te revelas a nosotros. Señor, así como Pablo, permítenos no solo decir que eres un Dios de gracia, de amor, de paz, que eres un Dios de consolación, que eres un Padre de misericordias, sino que podemos decir, tú eres nuestro Padre, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Señor, ayúdanos a poner en práctica y a imitarte a ti como nuestro Padre. Señor, ayúdanos a abrazar alguna de estas cualidades que tal vez el día de hoy las necesitamos como tal vez ningún otro día. Bendice a tu iglesia, bendícenos y te damos gracias por tu palabra. Y todos dicen, amén. Que el Señor les bendiga.